Bueno, muy buenas tardes chicos nuevamente. Les grabo esta clase, que sería la segunda en la línea de clases que hemos tenido en estas dos últimas semanas, porque me acabo de dar cuenta que aunque Zoom, cuando tenemos una conferencia, graba las clases, parece que la anterior o las anteriores no las grabó por X o Y motivo. Estamos o estoy apenas descubriendo la plataforma, entonces, o la aplicación, perdón. Y pues lo ideal es que en el transcurso de, de lo que va a durar toda esta cuarentena nacional, pues se puedan ir haciendo las cosas cada vez mejor, con el fin de que ustedes puedan acceder muchísimo más fácil a las clases, yo las pueda hacer un poco mejor y más dinámicas, pero creo que hasta el momento em, en las que hemos tenido de manera a retroalimentación, en las clases que hemos tenido la oportunidad de tener una retroalimentación y que todos ustedes o la gran mayoría se ha unido en vivo y en directo, em, hemos tenido la posibilidad de eh, que cada uno de ustedes haga su intervención a partir de lo que ya yo previamente les he enviado para que ustedes lleguen preparados a la clase. Eh, Les recuerdo una vez más que lo ideal, el trabajo conmigo como profesor de taller de lengua es que yo por lo general envío lecturas antes de llegar al tema con el fin de que ustedes puedan revisarlas la semana anterior o la semana previa a la clase. Y en clase yo voy a hablar de muchos temas y obviamente le voy a dar la posibilidad o el espacio a ustedes para que también, perdón, para que también hablen. Entonces, eh, lo ideal es que lean y pues con compromiso y con buena actitud todo lo que yo les envíe, porque eso va a determinar la manera en que vamos a tener un dinamismo en la clase. No se trata de que yo sea el único que hable, sino que hablemos todos y las dudas despejarlas, ¿cierto? En, en la clase anterior, bueno, entonces les termino de explicar, estas clases van a estar grabadas. eh, Ya en las próximas, espero que cuando las hagamos, o en las próximas semanas, o en las próximas clases, cuando hagamos la reunión en vivo y en directo eh, con ustedes, pues, y en el que tengamos la posibilidad de que ustedes se conecten, las grabaré enseguida para no tener que repetir lo mismo. Entonces, quedamos en la vez pasada discutimos el tema de lo que es la lectura, ¿cierto? Hicimos una definición de lectura, eso según el plan de aula, así está establecido. Vamos a mirar aquí el plan de aula. Em, Aquí tenemos el plan de aula. Según el plan de aula, que es la primera unidad, está establecido la lectura y géneros discursivos, pero creí pertinente que para no dejar tan vacío este tema de géneros discursivos, pues esa va a ser nuestra tercera clase, porque ahí vamos a definir lo que significa pues géneros discursivos, los tipos de géneros discursivos, las diferencias y las similitudes que hay en cada uno de ellos y pues creo que a partir de ahí podemos sacar unas actividades muy provechosas para que diferenciemos bien el tipo de género discursivo que estamos leyendo. Entonces,
Recuerden que la primera clase fue sobre la lectura, los 3 puntos de vista de la lectura, ¿cierto? Eh, para hacer una introducción a todo este curso, del cual tenemos que ir paulatinamente entonces desarrollando. Eh, Estuve en conversación con la coordinadora, con María Alejandra, y me comentó que como este es un curso que va eh, un poco atrasado con relación a los demás o a las demás asignaturas de ustedes, porque empezamos un poco tarde. Eh, el parcial no lo vamos a tener en la semana como tal, pues establecida, sino que va a ser el parcial después de la Semana Santa. ¿Ok? Igual nos estamos comunicando por medio del celular, del WhatsApp, del grupo que tenemos. Eh, en esta segunda clase, ya a ustedes desde la semana pasada yo les había asignado unas lecturas sobre las 22 técnicas de lectura crítica del autor Daniel Casani, el mismo autor con el que definimos en su momento la lectura y los 3 puntos de vista, pues, al momento de leer. Es el mismo autor, nos va a dar una visión muy o supremamente amplia. Voy a explicar una a una las 22 técnicas, ¿cierto? Y lo ideal es que eh, cojan este recurso de la clase grabada, pues, para que hagan un recorderis de todo lo que, pues, eh, deben hacer, porque ya yo les asigné un trabajo, ¿cierto? Recuerden que en plataforma está el foro es contestado hasta hoy sábado 11:59, hoy es sábado 28 de marzo, yo les di un plazo de una semana, 8 días, lo mismo que 2 actividades. La primera es, eh, pues ambas son basadas en una lectura que sobre el ABC del COVID-19 y pues es de manera informativa, una lectura noticiosa en el que deben aplicarles esas 22 técnicas basadas en una rúbrica eh, que se elaboró con todos los docentes de taller de lengua 1, pues. Entonces, y luego la segunda tarea es hacer una infografía evidenciando el resultado anterior, pues. Entonces, así las cosas. Aquí tenemos, pues, cómo se divide el primer corte. Aquí, permítanme un segundo. Ok, este es como el desarrollo del curso, las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar durante todo el curso. Eh, bueno, ya esto sería el segundo corte, pero este segundo corte es muchísimo más adelante. Entonces, les voy a explicar cómo, vamos a ir por acá, a buscar la, la definición de las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Casani. Creo que es esta. Correcto, entonces, bueno, aquí tenemos eh, eh, el texto, las copias, la ficha pues descriptiva, no, la ficha descriptiva no, las copias de donde explican las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Casani. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces. Según lo expone el autor, pues
leer de manera crítica o leer teniendo en cuenta unos puntos críticos em, es una forma diferente de desglosar toda la lectura, de desglosar todo el texto, de ponernos en la posición del autor, de ponernos en la posición del lector, de lo que interpretamos como lectores, de hacer inferencias, contextualizaciones en el texto y pues relacionar cada una de ellas. Entonces, estas 22 técnicas nos van a ayudar a eso, en primera medida, como dicen aquí las lecturas, a reconocer los intereses que mueven o que nos mueven a nosotros como lector, a construir un discurso, a generar unas interpretaciones basadas en el contenido de lo que estamos leyendo, pues dependiendo de cada género discursivo. Entonces recuerden que los géneros discursivos ya los habíamos mencionado en la clase que está grabada anteriormente, se los mencioné muy rápidamente, pero ahora en la tercera clase vamos a continuar pues más detalladamente o ahondar sobre esa situación, sobre ese tema específico. Estas 22 técnicas de lectura crítica también nos van a ayudar a identificar la actitud y el punto de vista que tiene el autor respecto a lo que dice o a lo que quiere decir o a lo que quiso decir. Asimismo, vamos a tener las herramientas necesarias para detectar si si el texto está escrito con alguna información oculta, con algo que no se te dice o que no se explica, que no se dice explícitamente en el texto, sino que nos va a ayudar a saber si el autor utiliza sarcasmos, ironía, dobles sentidos, eh, si se basa también en la ambigüedad para relatar los hechos que en su momento estamos leyendo. Como cuarto punto, pues reconocer el género discursivo utilizado, ¿cierto? No todos los géneros discursivos pues no todos los géneros discursivos son iguales, cada uno tiene unas características distintas y cada uno tiene una estructura y un estilo diferente de relatar las situaciones. Vamos a tener la posibilidad de asociar algunas palabras con nuestra construcción sociocultural, pues los conocimientos previos que vamos a tener sobre lo que estamos leyendo en este momento. Yo a ustedes les mandé una lectura de 6, 7 páginas. Es una noticia sobre lo que estamos viviendo mundialmente en estos momentos. Y este último punto, que es supremamente importante, lo pueden aplicar muy bien ahí porque van ustedes a evaluar la solidez o la veracidad de las fuentes que hablan en el texto, los argumentos que utiliza el autor, si el autor da ejemplos, si el autor da datos, cifras, etcétera, ¿cierto? Aquí nos definen al lector como al lector crítico, que es una persona que va mucho más allá de lo que está leyendo, más allá de las palabras. Lo definiré yo que es una persona que va más allá del texto. Es una persona que puede identificar el lugar, el momento y las circunstancias de la producción del discurso. Eh, Tiene la posibilidad de hacer un estado del arte sobre lo que se escribió antes o lo que se ha escrito. Si no se ha escrito nada, pues nada.
nos va a dar la posibilidad, o estas técnicas nos van a dar la posibilidad de conocer o elaborar un perfil del autor, ¿cierto? Que también es supremamente importante. Y nos va a ayudar a identificarnos a nosotros como lectores en el sentido de que si luego de leer o al terminar de leer, pues encontramos lo que buscamos en la lectura, si puede ser recomendable, si nos surgieron algunas preguntas, dudas, etcétera, que ya se los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, Daniel Casani, seguimos bajando aquí en el texto, él propone estas 22 técnicas de lectura crítica de manera de preguntas, ¿cierto? Para relacionar el texto con el contexto que nosotros le creamos o en el que lo estamos leyendo y relacionarlo con las palabras en que el autor relata cualquier información, ¿cierto? Estas 22 técnicas se dividen en 3 ítems, o la estructura, pues, está básicamente dividida la estructura en 3 ítems, que son el mundo del autor, ¿cierto? Miramos un poco más acá abajo, que es el género discursivo. Y el tercero, las interpretaciones que nos surgen a nosotros o que elaboramos nosotros como lectores sobre el texto. Entonces, aquí encontramos que de la 1 a la 8, de la 1 a la 8, vamos a tener las primeras técnicas que van a hablar o que nos van a permitir conocer un poco el mundo en el que se mueve el autor, en el que se desenvuelve más que todo. De la 9 a la 16 vamos a identificar el género discursivo, los detalles, describir ese género discursivo, enumerar las citas, si hay voces incorporadas, en el que vamos a tener la posibilidad de verificar los argumentos de la información, la solidez de los datos, etcétera, las cifras. Si el autor utiliza palabras disfrazadas, etcétera, y a analizar la jerarquía informativa. Y finalmente, en las interpretaciones vamos a encontrar eh, eh, el propósito que tiene el texto al momento, pues, de leerlo, analizar si durante el texto hay características propias del autor o del escritor, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con algunas posiciones del autor o las citas o las personas citadas como voces alternativas en el texto. Y lo que nosotros nosotros como lectores, cómo reaccionaríamos al momento de finalizar la lectura, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con vamos a comenzar con, permítame acá, es que ya lo teníamos acá. Listo. Entonces, en el mundo del autor, encontramos la primera, que es identificar el propósito, ¿cierto? Estas 8 técnicas únicamente se van a basar en torno al autor, ¿cierto? Nosotros como lectores, ¿qué podemos inferir del autor? Entonces, muchachos, comencemos con identificar el propósito del autor. En este identificar el propósito del autor es identificar qué quiere decir el autor con lo que yo estoy leyendo, qué quiere decir el autor en el texto, cuál es el propósito que tiene él al momento de redactar ya sea una noticia, una obra literaria, un texto científico, un texto argumentativo, explicativo, un ensayo académico, etc. Si en el texto nosotros inferimos que el autor desea cambiar algo, eh, tomaríamos como ejemplo una persona o un autor que hable sobre las consecuencias del cambio climático,
las consecuencias de, perdón, de los gases para que es perjudicial en el cambio climático. Entonces podríamos inferir que el autor desea cambiar nuestra concepción como seres humanos o nuestra forma de actuar, y que nosotros tomemos conciencia sobre lo perjudicial que son los gases de efecto invernadero para el medio ambiente, la capa de ozono, la fauna, la flora, etc. Es un ejemplo hipotético, pues es una situación hipotética para definir cuál es la intención del autor, cuál es el propósito del autor. Todo texto siempre tiene un propósito. O sea, nosotros como autores, como escritores, no escribimos porque sí. Siempre tenemos una intención más allá de, pero esa intención más allá de eh, la desglosa el lector, ¿cierto? Y la debe identificar el lector como tal. Entonces, llegamos aquí a este punto de, luego de que identificamos el propósito del autor, tenemos que descubrir cuáles son las conexiones eh, que existen en el texto, es decir, dónde, lugar, pues, cuando nos referimos dónde es el lugar y cuándo, dónde y cuándo se sitúa el texto, es decir, en qué época se sitúa el texto, si el texto que estamos leyendo, el autor lo sitúa en una época específica, podríamos poner de ejemplo, yo les envié a ustedes, les subí a plataforma un texto, pues un capítulo de una obra, el capítulo se llama El Führer ha caído. No sé si ustedes, espero que sí, lo hayan leído y se los mandé a manera de ejemplo para que leyeran, ¿cierto? Un pequeño capítulo, creo que eran máximo 2 hojas. Y eh, luego estaba explicado, desglosado, aplicado y desglosado cada una de las 22 técnicas de lectura crítica del autor Daniel Cassani, ¿cierto? Entonces, ese texto se sitúa en la, eh, en la época nazi, cuando, eh, cuando existía ese eh, enfrentamiento ideario de, pues, de que la raza, de que los alemanes eran una raza aria. Entonces, eh, habla más que todo de ese momento histórico real eh, que sucedió en Alemania y habla también de la vida de Adolfo Hitler. Entonces, el autor nos sitúa, el autor nos situó en ese momento, en un tiempo y lugar, ¿cierto? Pero nosotros como lectores tenemos que tener la capacidad de, pues, inferir eso. En este punto 3 encontramos la tercera técnica, que es retratar al autor. Es muy importante que nosotros, perdón, no me subraya bien. Es muy importante que nosotros en este punto porque nos va a dar la posibilidad de retratar al autor, es decir, de buscar quién es la persona que está escribiendo, quién es el autor, si es hombre, si es mujer, eh, cuál es su estilo al escribir, qué escribe, si ha sido reconocido por algo, si no ha sido reconocido, eh, cuál es su nacionalidad, eh, ideología política, en qué cultura creció, cuáles han sido sus estudios, etcétera. Nos va a permitir entonces saber un poco más allá de la vida del autor y cómo ese autor es valorado en la comunidad de él. Entonces, si ese autor precisamente tiene alguna intención al escribir, eso lo vamos a conocer una vez investiguemos, o sea, hagamos una pausa en la lectura, pues, e investiguemos sobre el autor precisamente, ¿cierto? Llegamos a este punto de
La cuarta, describir el dialecto del autor, es decir, cómo utiliza la escritura, si tiene algunas variaciones o alguna variedad geográfica, social o generacional, es decir, que si el autor define, o sí, define, esa es la palabra, define a quién va dirigido la lectura. No es lo mismo dirigir una lectura a científicos que dirigir una lectura a periodistas, que dirigir una lectura a literatos o a una persona que tiene unos estudios de secundaria, o una persona que tiene unos estudios de posgrado, maestría, etcétera. No es lo mismo, ¿cierto? Si tiene unos rasgos muy particulares el registro lingüístico, si utiliza alguna muletilla para escribir, eh, si expone las ideas de la misma manera, eso en exposición de ideas de la misma manera, uno le va buscando la muletilla al autor. Debemos identificar cuál es el tipo de escritura con el que el autor trata de llegar a nosotros. Perdón. Aquí en el quinto, rastrear la subjetividad del autor. En rastrear la subjetividad del autor es tratar de identificar si el autor está tomando posición sobre el texto, en el texto, si el autor está explicando su punto de vista, ¿cierto? Si notamos o evidenciamos cuál es la actitud que tiene el autor frente al tema, y que muestre las realidades, pero basado en él, en la forma subjetiva. Eh, para eso, entonces, nos podríamos basar en afirmaciones que podría hacer el autor, preguntas, exclamaciones, sobre una manera de calificar la realidad de lo que está relatando, ¿cierto? En este punto, la, las, la técnica 6, que es detectar el posicionamiento, entonces va muy relacionado con eh, la anterior, la quinta, porque vamos entonces a identificar cuál es la posición que toma el autor frente a lo que está relatando. Si el autor es sexista, nos ponen aquí de ejemplo. Si el autor tiene algunos rasgos xenófobos, si es xenofóbico, pues más sencillo de decirlo. Eh, si tiene una corriente política identificada, y en caso de ser así, identificar cuál es y identificar en cuál está con cuál está en contra, eh, identificar cuáles son sus, sus aspectos educativos, sus aspectos sociales y culturales, eh, si utiliza las palabras correctas o incorrectas al momento de explicar algo, si es respetuoso, si es irrespetuoso, si utiliza, hay que mirar si utiliza el lenguaje sutil o el lenguaje ideal para referirse a alguna situación. Por ejemplo, en el tema del Führer ha caído, eh, hipotéticamente podríamos detectar el posicionamiento del autor si en el autor como punto subjetivo o como opinión es capaz de hacer un comentario, por ejemplo, en una parte de que eh, los hombres nazis eran los que tenían la razón y las mujeres no tenían eh, voz y voto, ni opinión, ni no le parecía que tenían que hablar en reuniones, etcétera, etcétera. Eso es una posición sexista sobre, sobre tal situación. Una posición de xenofobia es que hablara bien de los nazis o de los judíos, cuando en realidad lo único que tendría que hacer es relatar los hechos, eh, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos
utilizar esta técnica para detectar los posicionamientos del autor. Bueno, entonces vamos al punto, a la 7, la séptima, que es descubrir lo oculto. Es decir, en el texto, no los autores, el autor no únicamente va a decirle o va a explicar todo, va a fijar todo explícitamente en el texto. El autor siempre da espacio y cabida a que hayan silencios, algunos saltos en la historia con el fin de que la persona o el lector pueda entonces pasar al siguiente punto de análisis, que es la forma, la inferencia y las interpretaciones. O sea, el autor siempre le da lugar al lector para eso, pero hay que saberlo identificar. En este punto, pues como lo dice aquí, descubre lo oculto. Eh, Esta técnica nos permite detectar si los datos que están en el texto son ciertos o no, si son seguros o no, y nos permite a nosotros cuestionarnos sobre eso, ¿cierto? Nos permite a nosotros hacer nuestra propia inferencia, nuestra propia interpretación sobre eso. En el punto 8, en la técnica número 8, ya para finalizar el mundo del autor, eh, tendríamos que entonces hablar sobre dibujar un mapa sociocultural del texto. Es decir, qué expone el texto acerca del tema que trata y cómo lo expone. Yo le agregaría aquí el no tanto qué expone, sino que lo complementaría con el cómo lo expone, de qué manera lo expone y basado en el contexto sociocultural del texto, de la lectura. En los textos no todo está dicho, es decir, los textos eh, tienen un principio y tienen un fin, pero ese principio y fin están determinados por un tema sociocultural al momento de que el autor tenga la intención de escribir y de conocer alguna situación, y es responsabilidad de nosotros como lectores identificar cuáles son esos puntos socioculturales específicos o generales que tiene en cuenta el autor para eso. Aquí nos recomiendan que podemos hacer como lectores una lista de lo que nosotros sabemos que el texto no incluye o que por el contrario dejó por fuera, ¿cierto? Ayuda de pronto a complementar los significados globales del texto. En este punto del género discursivo, eh, vamos a leerlo textualmente. Los géneros son estructuras, perdónenme la bostezadera, pero no sé qué me pasa. Los géneros son estructuras textualmente más o menos fijas, estructuras textuales más o menos fijas, las cuales se utilizan en diferentes contextos y propósitos comunicativos. Yo le agregaría la palabra diferente. Por ejemplo, una carta, un informe, un artículo, etc. Cada género tiene sus parámetros, como se les explicaba en la parte superior, un poco más adelante, al inicio de la clase. Cada género tiene sus propios criterios, unas funciones diferentes, una forma de escribirla diferente y unos recursos lingüísticos totalmente diferentes. Entonces, nosotros como lectores tenemos que tener la capacidad de identificar cuál es la intención entonces que tiene el autor, no el autor, sino el género discursivo utilizado por el autor. Aquí en el noveno, entonces, la novena es identificar el género. ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? No es lo mismo leer una noticia,
un artículo científico, un ensayo, un texto de opinión, una carta personal, un texto académico, unas especificaciones de una carta nutricional de algún producto. Todos tienen unos parámetros diferentes y una forma distinta de escritura. Entonces tendríamos que identificar si estamos leyendo una noticia, si estamos leyendo un artículo científico, si estamos leyendo una obra literaria, si estamos leyendo un poema, etc. En este punto 10 tendríamos que enumerar entonces los contrincantes, es decir, los puntos de vista diferentes, si en caso de que los encontremos. Es decir, hay textos que tienen puntos de vista totalmente diferentes, o que tienen puntos de vista no, sino que incluyen puntos de vista diferentes acerca del mismo tema. Más que todo lo podríamos evidenciar en un texto noticioso donde hay distintos puntos de vista, ¿cierto? Podríamos también identificar si el autor, con respecto a la posición que asume en el texto, escribe contra alguien o contra algo, contra alguna situación, contra eh, alguna situación anómala, algo con lo que no esté de acuerdo, etc. También podemos identificar si el autor, podríamos mirar si el autor identifica y señala a esos puntos de vista con los que no está de acuerdo, y mirar quiénes coinciden con el autor y quiénes no coinciden con el autor, con la posición, me refiero a la posición. Como lo explica aquí un apartado de la página 128 del texto, eso nos va a permitir comprender mejor el texto y valorar el alcance de los objetivos que se propone el autor, ¿cierto? En este punto 11 tendríamos que hacer un análisis de las voces o de las citas, en caso de que haya citas dentro del texto. ¿Cuáles son las citas literales, directas o encubiertas? Eh, los autores, como les explicaba anteriormente, no hablan basados en nada, siempre hablan basados en una información general, y en esa información general hay que buscar los pilares o los argumentos que sostienen esa información general como hipótesis, ¿cierto? Y se va desarrollando durante todo el texto. Entonces, para eso una de ellas son las citas, o las diferentes voces que pueda el autor considerar al momento de explicar todo la situación o lo que desea hacer. Eh, hay voces favorables o desfavorables, eso lo utilizamos en el tema noticioso. En los temas académicos ponemos voces investigativas, ¿cierto? Un estado del arte un poco más sencillo, lo mismo que en los ensayos. Eh, en los poemas es un poco más sencillo porque el poema es algo más subjetivo, una forma subjetiva de ver la realidad, entonces en un poema es muy poco que nosotros busquemos algunas citas. La técnica número 12, analizar las voces incorporadas. Entonces, luego de identificar las citas, si hay o no citas, cuáles son las citas que están a favor, cuáles son las citas que están en contra. Entonces, ¿cómo están expuestas estas citas en el texto? Si están expuestas de manera directa, indirecta o mixta. ¿Okay? Si el autor directamente las expone y le da su nombre propio, las pone a nombre propio de la persona que la dijo, si lo dice él parafraseando la idea de algún autor o si combina ambas. Para eso entonces tendríamos que delimitar e identificar si el autor utiliza los sarcasmos y la ironía o la ambigüedad para decir entonces lo mismo, pues, y jugar un poco con ese tipo, y juega un poco con ese tipo de, em, de recursos al momento de relatar algo.
En este punto, en la técnica número 13, leer los nombres propios. En los nombres propios tenemos que identificar dónde ocurre el texto, a quiénes involucra, qué época es, qué lugares identifica o en qué lugares se desenvuelve el texto, ¿cierto? Hay que situar el texto en espacio y tiempo. La técnica número 14 es verificar la solidez y la fuerza del discurso. Es decir, basado en lo que tenemos en el texto, como citas, fuentes, etcétera, nosotros tenemos como lectores que hacer una verificación o ponernos y buscar el punto de vista y buscar una idea central, más que todo, para mirar si lo que me está diciendo el autor es pertinente y me sostiene el verdadero, si esos argumentos son pertinentes sobre lo que me está informando, si esos datos que me está dando, en caso de que me dé datos o cifras, etcétera, son claras, son cifras actualizadas y tenemos en estos momentos la posibilidad de hacerlo con la utilización de las TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones. El Internet es todo prácticamente y lo tenemos en un abrir y cerrar de ojos para contrastar esa información si en realidad la cifra que me está dando el autor sobre, por ejemplo, muertes por COVID-19 a 28 de marzo son 500 en el mundo, puedo contrastarlo enseguida o verificarlo. De pronto posiblemente ya subieron a 1000. Entonces es una retroalimentación que yo como lector puedo hacer también sobre ese tema. En este punto 15, la técnica número 15, que es hallar las palabras disfrazadas, en caso de que las haya, por lo general, tendríamos que identificar el vocablo particular que utiliza el autor, de qué manera habla el autor, si tiene una forma retórica al hacerlo, por ejemplo, o una forma sencilla. Si adquiere un lenguaje diferente o es el mismo lenguaje o el lenguaje usual que manejaría cualquier persona al momento de relatar una situación. Por lo general, es muy importante o es muy frecuente más que todo encontrar comparaciones o metáforas al momento de querer explicar alguna situación. Entonces tendríamos que mirar cómo utiliza el autor ese lenguaje en el texto. Y para finalizar el tema de el tema de las, vamos a ver, el tema de las, se me perdió el hilo, es que están llamando del otro, de los cursos, uno de ustedes está llamándome, parece que con la actividad. Para finalizar el ítem de género discursivo, y no menos importante, llegamos al 16, la técnica 16, que es analizar la jerarquía informativa. En esta jerarquía informativa, como el nombre lo dice, tendremos que identificar si el autor nos está poniendo la información más importante al principio o al final, o si a partir de la información más importante nos va desglosando todas esas informaciones de menor a mayor en importancia, cómo lo hace, cuáles son los detalles que presentas para soportar algunos de esos argumentos y datos, si son discutibles esos datos que me están presentando, si me da una idea general o central y los demás son unos datos que introduce al momento de explicar ese texto. Y ahí vamos a deducir si el texto tiene de pronto la importancia que yo esperaría encontrar allí. Permítanme un segundo. Llegamos a este último punto, que es predecir las interpretaciones. Ya es basado en el mundo del lector, no del autor, sino ni del género discursivo que es el texto, sino el mundo del autor, del lector, perdón. Y nos orienta un poco para fortalecer el análisis que nosotros le podemos hacer al texto basado en nuestras interpretaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta que
no existe una interpretación de un texto. El texto tiene múltiples interpretaciones y depende de quién lo lea, los estudios que lea socioculturalmente, dónde lo está leyendo, etc. Hay muchos factores que determinan eso, el significado del texto. Encontramos la 17, la técnica 17, que es que tendríamos que definir los géneros, los propios propósitos. Es decir, que como lector, aquí nos tendríamos que nos tendríamos que situar en el mundo del lector, ¿cierto? Y como lectores, analizar qué estamos buscando en el texto, ¿cierto? ¿Por qué lo leo? ¿Cuál es la razón del por qué yo estoy leyendo el texto? ¿Qué espero encontrar en el texto? Y antes de comenzar a leer, esas son las preguntas que yo debo hacerme como lector. Y luego de leerlo, responderme la pregunta de si encontré lo que estaba buscando. Y de qué manera lo encontré, pues. En este punto 18, esta técnica número 18, hay que analizar la sombra del lector. Es decir, si el texto me está mostrando a mí explícitamente a quién va dirigido, a qué tipo de personas va dirigido, a qué tipo de lector va dirigido, si va dirigido a un tipo de lectores específicos, específicamente o a otro, identificar a cuáles. Si el texto me está diciendo que el lector en realidad no conoce ciertos términos o terminologías, si... Dime. 15 minutos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué datos se exponen y cómo los explica, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil que utiliza el texto para el destinatario? Llegamos a este punto de acuerdos y desacuerdos, es decir, nosotros para analizar acuerdos y desacuerdos tendríamos que releer el texto una o dos veces más y compararlo con lo que yo piense como lector, ¿cierto? Si me suma, si no me suma, si me resta o me resta, cuáles son los puntos en los que yo estoy de acuerdo y cuáles son los puntos en los que yo como lector estoy en desacuerdo. En esta técnica 20 tenemos la posibilidad de analizar la posible lectura que otras puedan hacer del texto. Como habíamos explicado anteriormente, los textos tienen diferentes interpretaciones de acuerdo a la persona. Entonces, tengo que entrar a analizar cómo una persona distinta a mí podría leer el texto. ¿Cuáles serían los posibles significados que le podrían dar al texto, ¿cierto? Más que todo es eso. En el punto, la técnica 21 es identificar los apartes más controvertidos del texto. Es decir, ahí lo dice explícitamente el título. ¿Cuáles son los puntos importantes y controversiales en el texto? ¿Y qué efecto causan eso? Si causan efecto de discrepancia, si causan un efecto en el que yo no estoy de acuerdo con eso, pero no vamos a mencionar el por qué, sino que vamos a mencionar cuáles son los que causan eso en el lector. Y finalmente, y no menos importante, es meditar las reacciones frente al texto. Es decir, luego de yo haber leído lo que leí, como lector tengo que hacerme la siguiente pregunta basado en la importancia de lo que leí. ¿Es importante el texto? O sea, ¿merece el texto que yo como lector lo replique? O sea, ¿la calidad informativa es tan alta o tan baja para entonces yo determinar si lo replico o no replico? ¿Respondió el texto a lo que yo estaba buscando? ¿Qué puedo hacer yo con ese texto?
¿cierto? Es ahí donde le vamos a dar valor a lo que leemos. Ya esta parte aquí, ya acá finalizamos, entonces eh, ya para cerrar un poco esta clase, recuerden que ustedes deben leer, les recuerdo nuevamente, ustedes deben leer el artículo que les pasé sobre el ABC del COVID-19, que consta más que todo de 6 páginas, ¿cierto? Entonces ustedes lo leen. Luego de leerlo, ahí está explicado todo. Como se los decía, es un ABC. Y sobre noticias que han salido sobre eso, pues basado en eso, les adjunté tanto a plataforma y a las personas que no pudieron ingresar a la plataforma, les adjunté una rúbrica, por decirlo así, un formato, instrumento eh, que van a aplicar sobre o que le van a aplicar al texto leído del COVID-19. O sea, leí ese texto porque como es un curso que ya ha comenzado, no tuvimos la posibilidad de en estos momentos de mandarle un texto un poco más amplio por tiempo, por las condiciones en que no podemos salir, etcétera. Entonces, les busqué ese texto y además que es pertinente porque responde a una de las ODS. Entonces, es pertinente porque engloba la situación del COVID, definición, transmisión, precaución, medidas, anuncios en los países, cómo va la situación en algunos de los países, puse unos ejemplos, etcétera, y lo complementé con varios para armarles un texto, pues, en lo posible entendible a ustedes que están en el primer semestre. Entonces, a ese texto le deben aplicar el formato instrumento que yo les anoté en la plataforma y que además se los mandé a los correos a las personas que no pudieron, pues todavía no tenían acceso a la plataforma. Y además se los mandé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. De igual manera, deben hacer una infografía. En la infografía vamos a utilizar ustedes la creatividad, pero en esa infografía yo debo ver la evidencia, en esa infografía ustedes deben evidenciar esas 9 técnicas aplicadas al texto del COVID, ¿ok? Entonces, muchachos, espero que esta clases así ya la tuvimos, pero espero que estas clases así les sirvan a ustedes para recapitular y puedan revisar al momento de estudiar para su parcial, que podríamos tenerlo en más o menos 2 semanas. En la próxima clase vamos a revisar el tema de los géneros discursivos, como ya se los mencionaba al inicio de esta clase. Para eso yo les voy a enviar unas lecturas, ustedes van a leerlas, interiorizarlas y pues necesito participación de ustedes. ¿Ok? Chao.